Gloria a Dios por permitirnos estar aquí en esta mañana. Hemos estado hablando en cuanto a, yo lo llamaría una serie, la serie del alma, serie de sanidad del corazón herido. Y el Señor nos ha puesto en el corazón hablar precisamente de este tema, sin saber, por supuesto, cuáles son las individualidades de cada uno, cómo está tomando esto, qué está sufriendo, por dónde está pasando, pero estamos seguros que la palabra de Dios, siendo viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, puede penetrar, discernir, llegar hasta lo más profundo de su ser. Así que es nuestra oración que en esta mañana usted sea ministrado, así como seremos nosotros y soy yo primeramente al preparar este mensaje con la ayuda del Señor, para que su nombre sea glorificado y usted sea edificado y sea sanado. Y vea desde el punto de vista de principios bíblicos cómo es la manera adecuada, bíblica, que Dios ha diseñado para ello. Así que el domingo pasado nosotros estábamos hablando en la serie de Nuestro Corazón Herido, estábamos viendo que si has oído la frase, me toca a mí buscar la reconciliación. Esa es una frase que posiblemente usted no solamente ha oído, usted mismo lo ha dicho. Cuando tenemos conflictos, situaciones con otras personas, decimos, o sea que a mí es que me va a tocar la reconciliación. ¿Y por qué yo? O sea, que yo no la hice y yo tengo que ir a reconciliarme. No, que vaya él o que venga ella a decirme a mí. Ella fue la que falló, no yo, ¿cierto? Esa es la reacción normal del ser humano. Eso es como nosotros estamos por la cultura, por la raza caída que tenemos, por el pecado reinando en nuestros corazones. Tenemos esa forma de pensar que primeramente es lo que los demás me han hecho a mí y yo no pienso en los demás. Eso se llama egoísmo. Pero es como la mayoría reacciona de todos nosotros. El domingo pasado hablamos acerca del rechazo. Y decíamos que el rechazo es tan fuerte que algunos psicólogos lo ponen aún peor que el duelo que existe por la muerte de un ser querido. Porque el rechazo puede llegar a marcar de tal manera a la persona toda su vida, que moldea su personalidad, la hace actuar de una forma que normalmente no es. ¿Y alguna vez usted ha visto una persona que es como seria, como que impenetrable, y tú dirás, qué serio, qué seria esa persona? Pero resulta que ese es como un carapacho, como un escudo que está poniendo, porque dentro ha sido herido, ha sido maltratado, ha pasado por alguna situación en su vida que ha marcado su vida y ahora pierde la confianza en las personas, dependiendo de cuál haya sido su situación. Pero hay remedio, hay solución, porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Así que en la palabra de Dios encontramos la solución. Y Jehová es por excelencia nombrado Jehová Rafa, que es Jehová sana. Y Jesús es llamado el médico divino porque Jesús es Dios. Hay salud, hay sanidad, hay reconciliación en Jesús. Y la palabra que hoy tenemos es acerca de la reconciliación. Entonces hablamos de que normalmente nosotros esperamos que la otra persona venga y nos pida perdón y busque la reconciliación. Vamos a ver qué tenemos qué nos dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Qué impresionante cómo Dios da al punto claro de lo que uno debe hacer, porque Dios conoce nuestra personalidad. Conoce de que nosotros vamos a achantarnos, como decimos, a sentarnos, no, que los demás vengan. A mí, yo no fui el que fallé, que venga fulanito. Y la Biblia dice a los creyentes en Cristo, al que está siguiendo a Dios, en lo que dependa de ti, estad en paz con tu familia. Estad en paz con tus amigos. No, estad en paz con todos los hombres en lo que dependa de ti. Obviamente el Espíritu Santo es tan sabio porque es la sabiduría infinita de Dios que dice en lo que dependa de vosotros. Porque hay situaciones que no dependen de ti. Son circunstancias que se escapan de tu control. Y yo no sé qué cosas me encierra el futuro a mí.
pero sí sé quién encierra el futuro para mí, que es mi Dios, es mi Padre, es mi Salvador. Amén. Entonces, la Biblia es clara en decir que en lo que dependa de ti, mi hermano, estad en paz con todo el mundo. Ahí no hay una parte gris, ahí no hay un tercer camino. No, Señor. Tú tienes que estar en paz con los demás, haciendo todo lo que está en tus manos. Pero vamos a ver algunas implicaciones. ¿Qué es la reconciliación? La reconciliación es el restablecimiento de la concordia y la amistad entre dos partes enemistadas. Es restablecer lo que estaba roto. Es agarrar y reparar. Es tratar de hacer el puente nuevamente. Un puente normalmente, y tiene que ser así, en las normas de ingeniería no escapa. Un puente es para conectar de un lado a otro, punto. Para nosotros volver a reparar ese puente y que haya una concordia, eso es reconciliación. Pero no es tan fácil, hay cosas que lo envuelven. También se menciona qué es la acción o efecto. Es decir, hay algo que se tiene que hacer para la reconciliación. Eso no viene solito, eso no cae del cielo. Ay, que la reconciliación venga, Señor. ¡Pum! No, no viene. Hay que hacer algo, es una acción que resuelve o restaura los desacuerdos entre dos o más personas. Mientras yo estoy hablando y la palabra de Dios está siendo puesta, yo creo que el Espíritu Santo te está tocando y te está buscando en esos rincones bien profundos de tu corazón, en alguna relación, en alguna situación, en alguna persona con la cual tú tienes un desacuerdo o la cosa está rota. ¿Cierto? Es el Espíritu Santo, no es el predicador. Yo no sé nada de tu vida. Bueno, en algunas otras circunstancias sé cómo te llamas y dónde vives. Pero Dios sí sabe, Dios escudriña hasta lo más profundo de tu corazón. Y necesitas la reconciliación. Necesitas actuar para reconciliar. Ahí tenemos el abrazo de dos compadres, de dos personas que obviamente estaban en desacuerdo, y hay un momento en que se reconcilian. Eso es lo más hermoso, cuando se reconcilian. Hace años que veíamos programas, no me acuerdo cuáles son, pero esos programas que ponen a llorar a uno a veces, que son personas que le traen a la mamá o al hermano que estaban por años, que estaban peleados y se encontraron por Facebook, o la televisora hizo un esfuerzo y lo encontraron, y se abrazan. Y es bonito, ojalá que sea verdad, porque al final ponen un anuncio, pudieran ser actuados toda esta situación, pero son basados en hechos reales. Sí, porque eso existe, porque el ser humano tiene la imagen de Dios que busca de alguna manera reconciliar en un momento dado por acción del Espíritu Santo. Hay tipos de reconciliación, ¿sabe? Hay varios. Hay la reconciliación internacional. Eso tiene que ver cuando países están en guerra y tienen que llevar, ellos no le llaman reconciliación, ellos le llaman acuerdos de paz. ¿Sí? Y hemos tenido por ahí ejemplos en Colombia, en la parte de Europa, en Estados Unidos con otras naciones, Irak, todas esas situaciones. Hay acuerdos de paz, o cuando no es completa la reconciliación, pero es en vías de, dice, un cese al fuego. Eso es un tipo de reconciliación internacional, pero también está la reconciliación en la política, cuando dos o más partes con distintos puntos de vista están todo el tiempo peleando, están sacándose, como se dice, trapitos al sol, pero hay un momento en que se monta a gobernar quien quiera que gane, entonces tiene que haber un proceso de llamamos a la concordia, a todos los que nos adversan, para trabajar juntos para que este país siga adelante. Lo han oído, ¿verdad? Esa es política, pero existe. También tenemos la reconciliación social. Esa reconciliación social tiene que ver con el tipo de maltrato o los niveles sociales entre personas, donde no se tratan, las personas de dinero, por ejemplo, no tratan a los que tienen menos recursos, o tipos de clases. Existe la discriminación por su raza, por su religión,
Hay un dicho en mi país que dice que hay algún tipo de persona cuando rechaza a otro, es como que, es decir, lo ve así desde lejos, no. Tiene que haber un tipo de concordia y reconciliación social también. Pero también hay la reconciliación financiera. Caramba, tenemos un déficit, pero muy profundo. Hay que reconciliar. Hay otra palabra que la sacan de ahí que es conciliar cuentas. No es del todo lo mismo, pero tiene que ver algo. Es tratar de buscar la concordia entre el presupuesto y lo que yo tenía estimado o lo que tengo en realidad. Al final de cuentas, alguien te va a pedir razón de eso. Entonces tenemos esa reconciliación, pero tenemos dos más importantes que es donde yo quiero hablar. Es la reconciliación personal. Tiene que ver contigo, con tus relaciones, con la gente que te rodea, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Hay muchas cosas allí que están, como siempre decimos en forma jocosa, que tenemos ahí una espina. No son una espina, a veces son unas dagas así que tenemos con otras personas, ¿verdad? Entonces, eso existe y vamos a tratar ese tema, pero también ese tiene que ver necesariamente con la reconciliación espiritual. No puede haber una reconciliación personal en cuanto al punto de vista divino si no hay una reconciliación espiritual. Y sabe que este tema de la reconciliación es el tema favorito, inclusive base, núcleo, centro de lo que es el Evangelio. La reconciliación es la palabra favorita de Dios. Y fíjense que normalmente el que busca reconciliar es el que busca la reconciliación es el que en algún momento está en desventaja, que es el que hizo normalmente el daño. No, yo me voy a reconciliar, voy a buscar esto porque no me conviene estar de mal con mis jefes o con esto. Yo voy a buscar reconciliar. Pero fíjense que con Dios no ocurrió así. Normalmente la parte culpable es la que busca la reconciliación, pero Dios, que es rico en su misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó. Dios ha buscado la reconciliación con el hombre y esto debe ser un punto importante para nuestras vidas, que debemos pensar que si tenemos dudas acerca de reconciliar, bueno, pensemos que Dios nos buscó primero. Y antes de nosotros nacer, inclusive, ya Dios había hecho un plan de reconciliación. Un plan que no tenía defecto alguno. En 1 Pedro nos dice que es un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. Es decir, Dios ha hecho ya los ajustes necesarios para que la reconciliación sea nada más lo más suave para ti y para mí. Esto nos sirve de ejemplo a cómo nosotros debemos actuar con nuestra gente. Hay una importancia mundial. Fíjense qué interesante esto según Wikipedia, ¿no? Fíjense esto tan interesante que encontré. En el 2005, en Berlín, del 31 de enero al 2 de febrero, más de 60 expertos de 5 regiones distintas del mundo se reunieron para tratar este tema de la reconciliación, para tratar de ver cómo son los procesos de reconciliación y tratar esa palabra. Esto me sorprendió a mí, pero recuerden que el propósito de ellos es simplemente buscar, a ellos le pagan para buscar medios de acuerdos internacionales y estaban tratando esa palabra. Más de 60 expertos. Fíjense, una de las cosas que ellos concluyeron, que deben tener cuidado de utilizar la palabra reconciliación porque podría despertar rechazo en un país determinado, pues esa palabra ni siquiera existe como tal en algunos países. Imagínese usted, es sorprendente, ¿no? Hay países que no lo tienen en su argot, no lo tienen en su diccionario. Te pregunto, ¿la palabra reconciliación es una palabra que tú tienes común en tu vida? ¿O es una palabra en la que tú no quieres lidiar? Es un tema de reflexión. Que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana y nos diga, Señor, yo tengo en mi vocabulario la palabra reconciliación. Y lo que viene detrás de eso, la practico. Pero mire, otra cosa aún más interesante es que estas personas,
generalmente inconversos, no se nos dice si son creyentes o no, pero fíjense lo que determinaron. Ellos dicen que la gradación de la reconciliación, es decir, los pasos que tiene la reconciliación, están íntimamente relacionados con tres cosas: la disculpa, la justificación y el perdón. ¡Wow! Esto es increíble. Imagínense en un proceso, en una reunión política, donde hay asamblea general de muchos dignatarios o gente enviada por ellos, hablando de la disculpa, hablando de la justificación y el perdón. Pero es que no pueden evadir lo que realmente está como ingrediente en la reconciliación. Nadie se puede reconciliar con alguien a menos que no haya una disculpa desde el punto de vista humano, a menos que no haya una justificación. Oye, hicimos esto por esto y aquello, para que entiendas nuestro proceso. Y después, el perdón. Y no hay tiempo para tocarlo acá, pero la descripción que da del perdón es bien interesante, porque ellos dicen estar dispuesto a olvidar lo que ha pasado y reconstruir sobre nuevas bases sin guardar rencor. Es un proceso de perdón. La gente inconversa, si los creyentes nos callamos, las piedras hablan. Y da miedo y pena ver que nosotros como creyentes muchas veces estamos peores que estos inconversos que tratan el tema de la reconciliación. Yo no sé, este tema el Señor me lo puso en mi corazón, pero puede ser que haya una necesidad a grito en tu corazón de comprender esto, de tener esto, incorporarlo a tu argot, a tu vida, a tu sistema, porque tal vez estés pasando por esto. Ahora, ¿cuándo es necesaria la reconciliación? Tiene que haber una historia. Cuando hay una historia, es decir, cuando algo ocurrió. Una reconciliación no nace porque, ay, se me provoca que haya una reconciliación. Lo primero que va a haber, ¿qué pasó? Tiene que haber una historia. Tiene que haber un cuándo, un dónde y un cómo ocurrió. Ahora piensa, ¿cuándo esa persona te hizo a ti algo? Yo estoy seguro que a la mayoría no se le olvida ni la fecha, ni la hora. No se le olvida la circunstancia, hasta se acuerda que estaba fulanito. No, y fulanito es testigo, porque eso lo usamos, ¿cierto? Hay una historia, hay un cuándo, un dónde, un antes y un después. Pero también hay un hecho o daño. Porque historia es historia. La humanidad está llena de historia, pero historias que dañaron y que te dañaron a ti específicamente, que hicieron una herida en tu corazón. De eso es que estamos hablando. Algo importante en tu vida, algo que hizo un daño, te hirió. ¿Cuántas personas no hemos sido heridos? Y sabe, a veces viene de la nada. Pero no nos creamos los más anticos. Nosotros hemos herido muchas veces a muchas personas, sea consciente o inconsciente. Recuerdo hace años que en las caricaturas de un periódico en mi ciudad aparecía una caricatura que decía el otro yo del doctor Merengue. Así se llamaba. No sé si usted lo viera. Pero era un tipo que él decía una cosa. No, tranquilo. Salía la caricatura de él hablando. No, tranquilo, no te preocupes por eso, no ha pasado nada. Y por otro lado salía el otro yo del doctor Merengue diciendo, ¿cómo? Si te veo te voy a tirar el carro, te voy a hacer esto, te voy a hacer el otro. Y es una cosa que me llama a reflexión ahora. Muchas veces somos así. Nosotros planteamos una cara y realmente somos otros. O dejamos, deja eso así, no pasa nada. Y cuando llegamos a la casa de ese fulanito y no sé qué más, y le guardamos en nuestro libro lo que ha pasado. Hermanos, esto no debe ser. Esto no debe ser. Hay un hecho o un daño entonces. Y lo tercero es que hay dos o más partes involucradas. Tú no te vas a reconciliar contigo mismo. Ay, me estoy bravo conmigo mismo. A veces lo decimos, pero no es lo que estamos hablando acá. Es una discusión, un desacuerdo que ha habido entre dos partes. Y ahí nos referimos. Romanos 5:10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mire, ¿cuándo nació realmente la necesidad de reconciliación desde el punto de vista humano? En el huerto del Edén. Cuando Dios dio
toda la facilidad a la gente, a su creación, en este caso Adán y Eva. Le dio la comunión íntima. Adán conversaba con Dios cuando se paseaban por el camino. Había una comunión tremenda. Él despreció esto cuando pecó. Y digo el hombre pecó porque el hombre era responsable de su mujer. Y la mujer tomó del fruto tentada por Satanás y ella le dio a él y él comió así como ella. Y pecaron. Dios le había dicho, todo esto es tuyo, come de todo excepto de aquello que está allá, porque el día que ellos comieren ciertamente morirás. Dios les advirtió, les dio todo, y allí el hombre despreció lo bueno. Muchas veces la reconciliación viene cuando hay un pecado, cuando hay una situación que ha sido de beneficio ambos para otros, pero otro quiere tomar ventaja o otro se sale de los parámetros. Ahí es donde viene el problema. Me dañaste porque yo había dicho esto y lo otro, y mira lo que pasó. Habíamos quedado en este acuerdo y mira cómo me trata así. Ay, ahí es la cuestión. Mire, y hay razones de lado y lado. Si usted se pone y es un juez objetivo, se pone a sacar de lado y lado, y la gente tiene razón. Oye, tú tienes razón y tú también. Pero eso no es lo que, no importa quién no tenga la razón. La cosa es que ya hay un daño, ya hay una brecha. Nos recuerda lo que dice Isaías, el profeta, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El hombre ha hecho una brecha a causa del pecado, y esto no es de Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Oiga, siempre usted va a ver que a pesar de los temas que nosotros tocamos, nos vamos al Evangelio, nos vamos a la predicación bendita de la cruz, porque allí es donde está la sanidad de las naciones. Es el único medio por el cual podemos ser salvos. Hechos 4 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es la única razón de nuestra existencia. Él llevó el peso de nuestra rebelión y nos ha ofrecido la reconciliación. ¿Estás tú reconciliado con Dios? ¿Tienes tú las cuentas claras delante de Dios? Isaías también nos dice en el capítulo 1, versículo 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea la condición de aquel que te hizo daño, no importa cuál sea la condición de tú que hiciste daño, siempre la gracia está allí para dar reconciliación. Gloria a Dios por esto. Pero sabe, la reconciliación requiere un sacrificio. Eso no es así, eso requiere un sacrificio. Requiere reprimirse el orgullo, la rabia y las ganas de caerle a cipotazos a la persona que nos hizo el daño. ¿Correcto? Eso nos pasa, somos seres humanos, queremos reaccionar. Hasta que venga un, entre comillas, profeta Natán y nos diga, tú eres aquel hombre. Entonces, se nos enfría. Bueno, yo no pensé que la cosa era así. Así que veámonos en el espejo de la palabra de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, fíjese, la palabra kafar, esa palabra es en hebreo, nos habla de cubrir. De hecho, en el arca de Noé, caben 5, caben 10. No, en el arca de Noé estaba, para poder ser impermeable, Dios le dijo a Noé, la calafatearás con brea por dentro. Esa palabra calafatear, que era brea, que era como un asfalto que se encontraba en forma natural en ese tiempo, lo que hoy más o menos sería como un asfalto, ¿verdad? Era para cubrir los defectos, por lo cual el arca podía hundirse, no podía ser el medio de salvación, podía protegerte a ti, tan pecador y miserable como eras, podía protegerte. De manera que en el Antiguo Testamento la reconciliación tiene que ver con la palabra kafar, que es cubrir. Después Dios fue desarrollando la teología y la puso en el tabernáculo y dio las órdenes de que
cualquiera persona que pecara. De hecho, recientemente, creo que fue este miércoles o el otro, se celebró el Yom Kippur, la fiesta de los judíos. Y esa fiesta tiene que ver con el día de la expiación. De una vez al año el sumo sacerdote entraba para ofrecer sacrificio por sí mismo y por los de su pueblo. Esto era el kafar, el cubrir, y él tenía que entrar con sangre de un sacrificio de alguien que era inocente. En este caso era un cordero inocente, un animal que moría por el pecado de los otros. Y luego esta sangre era rociada en el altar. Y Dios quedaba satisfecho. Su santo antagonismo a causa del pecado quedaba aliviado por el sacrificio, por la sangre. Y si no hay derramamiento de sangre, no hay redención, no hay expiación. Eso lo dice la Biblia. Entonces eso era el concepto en el Antiguo Testamento. Reconciliación tenía que ver con sangre, con sacrificio, con cubrir. Alguien tenía que hacer un sacrificio. Piensa, cuando vas a reconciliarte con esta persona que estamos hablando, tiene que haber un sacrificio. Ese sacrificio va a ser el ahogar, el matar tus ganas, el ceder tu derecho. Cuando tú perdonas, tú estás cediendo tu derecho. Estás diciendo, a mí me corresponde esto, aquello y lo otro, pero lo estoy echando a un lado porque te perdono, lo dejo todo atrás. ¿Sabes por qué? Porque Cristo lo hizo sin preguntarte a ti, sin quitarte cuentas y decirte, no, pero tú hiciste esto y esto. No, todo aquel que confiese el nombre del Señor será salvo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios por eso. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se usa es catalazo. Y tiene que ver con cambiar mutuamente o resolver una deuda de forma amigable. Pero lo importante, esta característica es que es amigable para nosotros. Dice Romanos 10, 8 y 9, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Qué sencillo! ¡Qué fácil! ¡Amigable! Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Es sencillo. Es de una forma amigable. Amístate ahora con tu Dios. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Dios quiere ser tu amigo. Él está allí para recibirte. Recordemos la figura del hijo pródigo. Aquel padre, todos los días después que aquel hijo rebelde se había ido de su presencia, dice que él descendía a su camino. Descendía. Nos da la idea de que aquel hombre, el día que le consiguió, este hombre, el padre, estaba haciendo lo que normalmente siempre hacía, viendo que su hijo, porque dice, cuando le vio de lejos, usted recordará ese pasaje en Lucas, cuando le vio de lejos el padre al hijo, y todos los años que el hijo había estado fuera, no fue un día por casualidad que el padre salió y le vio de lejos, mira, ya viene mi hijo. No, eso era seguramente algo normal, repetitivo en su vida. El padre buscaba al hijo. Y cuando él llegó, le ofreció una tremenda fiesta. ¿Lo merecía el hijo? No. Desperdició todo el dinero con rameras, con amigos y todo, y después vino humillado. Pero ahí estaba el amor del Padre. Dios había ya provisto un medio de reconciliación. Ahora, ¿tú quieres ser como Cristo? El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Nos toca a nosotros perdonar también y buscar la reconciliación. Según de Corintios 5 y 18, y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es interesante ver que en la Biblia nunca se habla de que Dios se reconcilia con el hombre, ni tampoco que es por efecto del hombre que busca, que trata, para que Dios se reconcilie con él. No. Dios, que es el agraviado, hizo el plan perfecto de reconciliación por medio de la obra de la cruz, dar su Hijo unigénito.
Y esto es lo que nos mueve a nosotros como creyentes en Cristo Jesús. El tener la obra de la reconciliación grabada en nuestros corazones cuando aceptamos a Cristo. Y ahí no queda todo. Nosotros tenemos que ser portavoces del Evangelio, ¿correcto? ¿Cómo vamos a ser portavoces de un mensaje de reconciliación si tenemos culebras enrolladas? Si tenemos personas con quienes no tenemos trato. Yo soy un siervo de Dios y predico y hago todo, pero no, aquella persona no lo hablo. No, eso es otra cosa. No. ¿Sí me explico, hermano? Ahora, vamos a ver cosas porque puede ser que tú estés pensando, bueno, yo hice todo. Y aquello continúa igual. Bueno, ahí vamos a llegar. Porque hay cosas que se escapan de ti. Tú tienes que hacer lo que está de tu parte. Amén. El ejemplo de José, mi hermano. No hay tiempo para verlo en detalle, pero usted verá en Génesis capítulo 37 y al 45 que José, de 16 años, él empezó a sentir el tremendo rechazo, aborrecido, envidiado, rechazado por sus hermanos. También hubo una conspiración para matarle. Cuando venía el muchacho acercándose, los demás hermanos, mira, ya viene el soñador, vamos a matarle. Conspiraron antes de que llegara a ellos, que él venía alegre a darle una noticia allí. Pero también lo lanzaron en un foso profundo mientras resolvían qué hacer con él porque lo querían matar. Pero fue Judá el que dijo, no chicos, no los matemos, su sangre va a ser sobre nosotros. Pero fíjense todo el complot de sus hermanos, de la misma sangre, hijo de su mismo padre. Fue vendido a un país pagano, a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. El pobre muchacho fue llevado esclavo a esta nación. Tuvo un tiempo en la cárcel, después ascendió, estuvo como mayordomo de Potifar, ¿verdad? Y después lo acusaron. Esta mujer quiso aprovecharse de él y usted sabe la historia. Él fue lanzado en la cárcel. Ahora, ¿ve usted la acumulación de cosas que le pasaron a José? Ese hombre debería tener en los tiempos de hoy una rabia grandísima, un corazón amargado. Sus hermanos lo botaron, le dejaron sin medio, lo sacaron de la casa de su padre que lo amaba más que todos los demás. Lo llevaron a un país pagano donde lo maltrataron, estuvo en la cárcel, después Dios lo fue prosperando y después cayó también por calumnia porque quisieron abusar de él. Sin embargo, Génesis 45 y 15, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él. Había sobradas razones para que José, que tenía poder, los mandara a tirar en la cárcel, a que pagaran por todo. Era la oportunidad de su vida. Sin embargo, Dios había trabajado en el corazón de José. Y el equivalente de hoy, José era un creyente en Cristo. Un creyente comprometido con Dios. Un creyente en el cual el amor de Dios había trabajado de una manera tan profunda en su vida. Tengamos cuidado con lo siguiente. Orgullo. El orgullo es cuando decimos, a mí me afectó. Yo y solo yo. Y el otro no. No, pero yo no me voy a mover a pedir reconciliación. Cuidado. Alejamiento. Yo me alejo de esa persona porque no puedo estar a su lado. No puedo ni siquiera llamarle, no puedo pensar en ello. No, corto. Silencio. Ni siquiera le hablo. Corto toda comunicación. ¿Por qué? Porque hay una brecha tremenda. Resentimiento. Resentimiento es la rabia que está allí alojada. Pero sabe que el resentimiento va trabajando de tal manera que crea otra cosa, la amargura. Y la amargura es cuando ya agarra una raíz, el resentimiento, y ya está ahí en el corazón. Y la persona tiende allá a tener aquí arrugas y no es por la edad. Es porque ya tiene la cara amargada, ya todo lo que dice suelta le va mal en el trabajo, en la escuela, en los estudios, y responde mal a quien sea. ¿Por qué? Porque tiene una amargura ya en su corazón, porque es el progreso del pecado. Hebreos 12 y 15 nos dice a todos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella
muchos sean contaminados. Hermano, este es para nosotros. ¿Cómo? ¿Qué profundidad de sabiduría de Dios al ponernos allí en el spot, a ponernos en la luz y decir, miren bien, esa palabra miren bien, examínense, vean, tengan en cuenta que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? No es que Dios se aleja en su gracia, es que el favor de Dios se quita sobre una persona que está resentida, amargada, se llama cristiano. El favor de Dios se quita. Las cosas no le empiezan a salir bien. Porque si es hijo de Dios, hay una disciplina que Dios empieza a poner en su corazón. Cuidado, hermanos, si tenemos raíces de amargura. Brota esa raíz. Y hay una característica, no se estorba a nosotros, nos estorba de trabajar para la obra de Dios, nos estorba de ser quienes somos, de mostrar el amor de Dios, de estar alegres, cantando, poder hablar del Evangelio, hacer nuestras cosas con sabiduría y con gozo. Y también muchos son contaminados por nuestra amargura. Por eso es que en una iglesia tenemos que tratar y hablar de esto, hermano. Porque la amargura suya nos puede contaminar a nosotros. Imagínense que el pastor esté amargado. Imagínense, no puede ser, no puede ser. Por eso debemos siempre orar al Señor como hacía el salmista. Y como Yanine leyó allí, examíname, oh Dios, mis íntimos pensamientos, prueba mi corazón. Está pendiente de ti mismo. 1 Corintios 9 nos dice, examina. No estoy seguro si es primera y segunda, pero dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no sea que estéis reprobados. Es un continuo revisarnos a nosotros mismos, mis hermanos. ¿Qué debes hacer? Con esto ya terminando. Uno, reconoce que tienes un problema. Reconoce que aunque aquel te haya hecho daño, tú que eres el cristiano, el maduro, tienes un problema porque no has arreglado ese asunto. Reconoce que tienes ese pecado. El Salmo 41:4 dice, yo dije, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Yo dije, es decir, algo individual. Tu papá, tu mamá, tu familia, tu entorno no va a dar cuenta a Dios por ti, es algo personal. Yo dije, reconoce. Segundo, confiesa. Yo reconozco, pero no has confesado. Tienes que confesar a Dios, confesar tu pecado y también tratar el asunto con quien estás tú enemistado. Primero Juan nos habla de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ya la obra está hecha, tienes nada más que acercarte a la cruz. El tremendo trabajo ya lo hizo. Para nosotros es fácil reconciliarnos amigablemente con Dios, pero no lo fue para Jesús. Él sufrió lo indecible en la cruz del Calvario. La condenación de todos nuestros pecados fueron sobre Él. La ira del hombre se ensañó contra Él y Satanás estaba contento. Pero para Jesús no fue fácil ni fue amigable. Él tuvo que dar su vida por ti y por mí en la cruz. Lo otro, deja. ¿Cómo le decimos a los muchachos? Deja, chico, deja. Bueno, en este sentido es deja. Para lo que estás haciendo. Está incorrecto. ¿Cómo nos dice la Biblia respecto a este deja? Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si usted se da cuenta, todas estas cosas nos contaminan a nosotros, pero está diseñado, todas esas cosas malas, para perjudicar al prójimo. Pero como sale de nosotros, somos los primeros perjudicados. Amargura, ¿dónde está? En nosotros. ¿Y a quién se va a manifestar? Al prójimo. Enojo, ¿con quién se va? Contigo mismo. Estoy enojado, como dijimos. No, es con los demás. Ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso va en contra del fruto del Espíritu Santo que debería reinar en nuestras vidas, hermano. Recuerden que todo lo que yo digo, primero pasa por mí, primero esto es para mí. Nosotros no somos infalibles. Al contrario, estamos en el spot y el Señor nos guarde. Pero esto es algo que el Señor nos revela para alimentación nuestra y de la iglesia. ¿Cuándo? Hay una pregunta que tú puedes hacer. ¿Cuándo debo buscar la reconciliación? Cuando le has hecho mal a alguien. Eso es lógico, ¿verdad? ¿Cómo nos dice la Biblia? En Mateo 5:23 dice,
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, obviamente porque tú has hecho algo y te acuerdas, ¿verdad? Entonces, déjala allí, delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Hermano, fíjense que la vida espiritual del adorador está vetada, puede ser condicionada a tu condición de no estar reconciliado con tu prójimo. No, eso queda ahí afuera, en mi trabajo, en mi familia, pero aquí en la iglesia es diferente. Yo estoy con Dios, aquí es diferente. No, hermano, yo conocí personalmente hermanos que pensaban así, que el rollo que tenían con otras cosas en su familia, eso era ya, pero aquí en la iglesia yo soy un adorador. No, hermano, no debe ser así. Está condicionada tu adoración a que dejes lo que estás haciendo y reconcíliate primero. Fíjense que la adoración no es un momento en tu vida, sino todos los momentos de tu vida. Pero hay momentos especiales. Por ejemplo, la cena del Señor. En la cena del Señor dice, y cada uno de vosotros, si tiene algo, primero reconcíliese con Dios. Y así coma y así beba, examinándose a sí mismo. Porque si no, el juicio de Dios viene para el creyente, hermanos, y esto no es para asustarnos y meter... No, pero viene un juicio. Hay un juicio para el creyente que no está haciendo las cosas correctas y ha sido advertido por la palabra. Ahora, segundo, cuando alguien te ha hecho mal. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyeras, toma un contigo a uno o dos. Esto nos habla, aunque es un contexto dentro de la iglesia, nos habla de tener gente que nos aconseje. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Si hice todo de mi parte y aún no quiere reconciliarse, piensa. No, pero ya yo hice todo, ¿qué más puedo hacer? Y no quiere reconciliarse. Hermano, Romanos 14 nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Haz tu parte, él o ella va a dar su parte. Pero otra pregunta, se anuló toda esperanza de unión. ¿Debo seguir buscando la reconciliación? Y esto nos lleva, por ejemplo, matrimonios o el tipo hasta se casa o la mujer se casa, etc. Ya no hay oportunidad de volver a ese esquema que antes se tenía, pero todavía existe la reconciliación. Hay cosas que salen de ti, que no tú eres responsable. Romanos 12 y 17 nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Efesios 4 y 32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La buena noticia es que Dios sana al quebrantado. Dios llama por medio de Jesús a los que están quebrantados y su carga es ligera y fácil su yugo. Así que, hermano, admite, número 1. Número 2, busca del Señor. Número 3, perdona. Y número 4, descansa. No queda más nada, hermano. Salmo 51, Dios nos dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, yo sé que en mí no mora el bien, pero te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, cualquiera sea su situación que tienen internamente, Señor, algún problema de discordia que tienen con un familiar, un amigo, o ex amigo o amiga, un cónyuge, o una relación en el trabajo, en los estudios, Señor, con sus padres, sus hermanos. Señor, hay tantas maneras de que nos sentimos ofendidos, que nos alejamos de la persona y podemos tener toda la justificación, Señor. Líbranos de buscar nuestra propia justicia, Señor, y perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros, Señor. Queremos echar todas nuestras deudas, nuestras cargas, nuestras ira y enojo, ponerlo en la cruz, Señor. Padre, ayúdanos ahora mismo a hacer el compromiso, a reconciliarme con todo aquel que deba yo reconciliarme.
con todo aquel que tenga yo alguna enemistad, alguna situación que nos ha alejado, Señor. Así sea en el pasado, que yo pueda salir de aquí pendiente en que voy a llamarlo, voy a escribirle una carta, un email, voy a hablarle de algún modo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, empiezo por mí. Haz que yo, Señor, pueda brillar, pueda tomar la iniciativa de reconciliarme, sabiendo que Cristo nos reconcilió a todos primero, Señor. Abra el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas ahora, Señor. Cualquiera sea su situación, con quien quiera tenga la situación de discordia, sana su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, sánalo, Señor, sánala. Padre, que podamos ahora mismo estar dispuestos a escribir nombres de las personas con quien necesitamos reconciliarnos, Señor. Haz tú esa obra poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.